quiero que me acompañen a Génesis capítulo 18 nuevamente y quiero leer el verso 19 y luego tendremos un momento de oración para que el nombre de Cristo sea adorado y predicado en esta hora para nuestro bien, para la salvación de aquellos que están aquí y que no conocen al Señor. Dice el verso 19, y leo de la Biblia Reina Valera del 60, porque yo sé que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea engrandecido tu nombre en esta reunión, que tú seas exaltado como lo hemos hecho, que tu nombre sea adorado, que cada corazón aquí esté consciente de lo que está pasando en este lugar, porque dice tu palabra que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, Cristo está en medio de ellos a través de su Espíritu y su palabra. He aquí que te damos gracias por darnos un día de cada 7 para adorarte y que nos prepare, Señor, para ahora recibir tu palabra con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto a obedecer, y que en todo y por todo tu nombre sea exaltado y glorificado. Mira a tu siervo, Señor, su debilidad, mira también sus pecados, lávalo en la sangre de Cristo y lava a tu pueblo también en la sangre del Cordero de todos sus pecados. Lo suplicamos con acciones de gracias en los méritos y en la persona de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Aunque nuestra Biblia Reina Valera del 60 dice, porque yo sé, hablando Dios, que Abraham mandará a sus hijos, la Biblia de las Américas dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Yo pienso, y después de investigar, creo que literalmente aquí en la Biblia de las Américas y también en la Biblia textual es más literal el hecho de lo que Dios quiere enseñarnos aquí en este versículo. Aunque hay muchos hombres que han nacido a través de los siglos y no han obedecido estas palabras que Dios mandó a Abraham, aunque muchos han ignorado estas palabras, aún profesando muchos ser creyentes, y puede ser que por ignorancia no lo hayan puesto en práctica, aún así, esto no quita que hay un mandato expreso y específico para la responsabilidad de los padres o de los cabezas de familia de instruir, enseñar a sus hijos y a sus nietos en los caminos del Señor. Aquí hay una enseñanza muy importante y esta enseñanza es para los padres, esta enseñanza es para los hijos, esta enseñanza es para los que desean casarse, esta enseñanza también es para los que ya no se van a casar y tal vez ya no vayan a tener una pareja. Todos necesitamos conocer esta verdad que el Señor está enseñando aquí a Abraham y, como voy a demostrar más adelante, también para ti y para mí.
Y quiero hablar sobre el contexto donde se encuentran estos versículos y quiero llamar la atención sobre el capítulo 17. Voy a mencionar algunas cosas de lo que pasa en el capítulo 17. Allí el Señor se aparece a Abraham en el versículo 1 del capítulo 17 y varias veces el Señor se le aparece a Abraham. El Señor, cuando se le apareció a Abraham, vemos una actitud en Abraham y es de postrarse e inclinarse delante de Dios, y eso lo vemos en el capítulo 17, versículo número 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló. De manera que todas las veces que nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, debe ser con una actitud de adoración, con una actitud para escuchar a Dios y poner por obra lo que Él quiere decirnos. Después nosotros vemos que en el verso 6 del capítulo 17 dice que Dios le promete multiplicar en gran manera a todas las naciones y a la simiente de Abraham. Luego dice de su descendencia, de manera que aquí en el capítulo 17 de Génesis nosotros vemos a un hombre, Abraham, obedeciendo y sometido a la palabra y al Dios que está detrás de la palabra. Después que Abraham recibió el pacto por medio del rito de la circuncisión como un sello, él fue honrado poco después y Dios se le apareció de nuevo. De manera que aquí vemos una conducta de Abraham al llamado de Dios y a la palabra de Dios, y vemos también una disposición de Dios de seguirse acercando a Abraham. De manera que el Señor viene entonces en el capítulo número 18 y ahora viene con 2 ángeles. Y viene a la tienda de Abraham. Nosotros vemos entonces en este contexto más inmediato, vemos una actitud de Abraham de servir a Dios. Cuando lo ve y ve a los ángeles, no se vayan, vengan conmigo. Y comenzó a preparar rápido alimentos para la visita. Eso es una actitud también que nos debe llamar la atención a nosotros sobre lo que pasa aquí. Vemos que se aparece y vemos de nuevo en el versículo 2 del capítulo 18 que también Abraham se postra delante de Dios. Capítulo 18, versículo 2 dice, y se postró en tierra. El punto es que todas las veces que nosotros nos acercamos a Dios, sea en nuestros hogares con las Escrituras o sea en la iglesia, debe haber una actitud reverente de humillación. Abraham se postró. Entonces, en el capítulo 18, nosotros vemos 2 asuntos importantes y muy significativos que el Señor trae a Abraham. Él establece la fe de Sara en la promesa de que ella daría a luz un hijo en su vejez, y eso lo tenemos en los versículos desde el 1 al 15, y luego un anuncio sumamente importante, y es el juicio sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes, y esto fue lo que el pastor Portillo leyó. El contexto entonces inmediato en este capítulo con respecto a la obediencia al pacto y a la circuncisión como señal, el Señor aparece para enseñar algo sumamente importante y que nosotros debemos poner mucha atención sobre la enseñanza de este versículo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy entonces? Vamos a ver que el Señor nos enseña aquí que Él conoce y elige a aquellos que Él
a aquellos que Él llama. Él conoce y elige, y aquí en el caso de Abraham, también quiero ver en esta hora el propósito del Señor o el plan para Abraham y su descendencia, y luego en la tarde, si el Señor nos ayuda, vamos a hablar sobre el mandamiento específico. Si me da tiempo lo trato ahora, pero ¿qué es lo que Dios quiere llamar la atención sobre Abraham? Que enseñe el camino, que le enseñe el camino, la justicia y el juicio. Posiblemente entre a lo que el Señor quiere decir aquí por su camino en este pasaje. También vamos a ver el cumplimiento de las promesas redentoras de Dios en Cristo, porque el versículo dice, para que Jehová haga sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. De manera que vamos a pasar entonces a hablar sobre el significado de las palabras que Dios trae a Abraham para él y su casa y su descendencia, y qué aplicaciones nosotros podemos traer para nuestras almas y nuestras familias. Dios comienza aquí un soliloquio. Un soliloquio es como algo hablando entre nosotros. El verso 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Te has imaginado a Dios pensando así de su pueblo? Él está pensando así de Abraham. Y él dice en el verso 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecido en él todas las naciones de la tierra. Y entonces aquí trae lo que es la razón por la que él está diciendo esto. Y dice, porque yo sé. Pero, como dije, en la Biblia de las Américas dice, porque yo lo he escogido. Y aquí nos vamos a concentrar a explicar esta razón que el Señor da. Dios va a comunicar aquí a Abraham el juicio terrible que iba a hacer a Sodoma y a Gomorra, y piensa sobre lo que ha decidido y pactado con Abraham. ¿Encubriré yo, ocultaré yo a Abraham? La expresión yo sé o yo lo he conocido o yo lo he escogido literalmente significa que Dios conocía a Abraham de una manera particular y especial. De manera que aquí nosotros podemos inferir por las Escrituras que Dios había elegido a Abraham en amor anticipadamente, antes de la fundación del mundo. Estar consciente, esto significa, yo lo he conocido, es estar consciente o informado de un hecho o de una información específica. Esto es lo que pasa cuando Dios llama a un hombre o a una mujer a la salvación en Cristo. Hay una relación que viene a ocurrir entre esa persona y Dios. Es poseer un conocimiento o información sobre algo o alguien de una manera experiencial. Esto es lo que Dios está diciendo. Yo sé, yo lo he escogido. En Amós capítulo 3, versículo 2, en su primera parte dice, solo a vosotros he escogido. Y la palabra escogido ahí también es conocido. Solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. También Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. De manera que esto significa escoger y considerar de manera especial a alguien. Conocer a alguien de una manera experiencial. Y quiero que esto se entienda bien, porque quiero llamar la atención de la relación que tú tienes con Dios, con ese Dios de Abraham.
Dios conoció a Abraham y lo llamó, y Abraham creyó en él, y esto le fue contado por justicia. Todos aquellos que creen en Dios son justificados por la fe. Y aquí, esta relación íntima de Dios con Abraham y de Dios con todos los hijos que Él llama, es una relación como la relación que tienen los matrimonios. En Cantar de los Cantares, que se habla de el matrimonio de Cristo con la iglesia, habla de esa relación estrecha, de esa relación experiencial. De manera que cuando Dios tiene una relación con una persona, es una relación como ilustra el matrimonio. Por ejemplo, dice, Adán conoció a Eva y nació Caín. No está hablando aquí de que, hola, ¿cómo tú estás? Yo me llamo fulano de tal. No, es una relación experiencial íntima que trae como resultado un hijo. Esta es la relación que Dios tiene con su pueblo. Esta es la relación que Cristo tiene con su iglesia. Por eso el Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan. Mire la palabra ahí. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Ven el punto ahí? La vida eterna, conocer a Dios, tiene que ver con una relación experiencial. Dios conoce a aquellos que salva, y los que son salvados tienen una relación o entran en una relación experiencial con Dios. De manera entonces que de ahí nosotros entendemos que si no hay esa relación experiencial con Dios, no vamos a escuchar a Dios y no vamos a entender lo que Dios demanda en la palabra. Eso es vital. Por eso es que Dios comienza diciendo, porque yo sé, porque yo lo tengo, porque yo lo salvé antes de fundar el mundo. Y ahí entonces entramos a lo que Dios dice que Abraham hará, mandará. Yo sé, porque lo he escogido, que Él mandará a sus hijos. Y ahí quiero entrar a explicar lo que significa mandará o instruirá a sus hijos y a su casa después de sí. Y antes de entrar, quiero señalar que toda relación con Dios tiene que ser a través del nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay relación con Dios. Si Dios nos llama a través de la palabra a aquellos que Él salva, no es posible tener relación con Dios, porque los hombres nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Dios dice el propósito con el cual Él salvó a Abraham. Abraham mandará. ¿Y qué es lo que deben hacer? Y quiero decir el tema ahora de mi estudio aquí y de mi sermón. Es el propósito principal o la responsabilidad principal de un padre o de un cabeza de familia. Y digo cabeza de familia porque hay hermanas que son la cabeza de la familia para enseñar la palabra de Dios en sus hogares. Hay ocasiones que eso pasa y entonces quiero ser sensible a eso para decir también cabeza de familia. ¿Qué es lo que significa esta palabra que Él mandará? Él dará órdenes o instrucción en aquel lugar donde Dios le ha puesto con autoridad sobre esa familia. Él
tiene que ser consciente de que Dios lo ha puesto allí como una autoridad y que Él debe ejercer esa autoridad de una manera fiel. Yo sé que Él lo hará. Esta es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 2, versículo número 16, cuando Dios ordenó y mandó al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios ordenó, Dios mandó que de todo árbol del huerto podrían comer, pero del árbol del bien y del mal no comerán, porque iba a ocurrir algo desastroso como ocurrió porque ellos desobedecieron. Y cuando Dios mandó, Él dijo, van a morir, muriendo moriréis. Y murieron espiritualmente, instantáneamente, y luego murieron físicamente. Mucha gente, oye, se murió fulano, pero no saben ni preguntan por qué es que la gente se muere. La gente se muere porque Dios mandó y el hombre desobedeció. La gente va al infierno cuando no conoce a Cristo como Señor y Salvador, porque Él nace muerto en sus delitos y pecados espiritualmente. De manera que aquí estamos hablando de que el hombre, cabeza de familia, debe mandar. Él tiene que tener en su mente que los hijos que Dios le dio y la esposa que Dios le dio es para que él administre la palabra de Dios en ese hogar que le puso. Y entonces esto nos habla del carácter y del ejemplo de Abraham. Él fue llamado a ser el padre de los fieles, como dice Hechos 7:12 y Santiago 2:21. Pero Abraham no solo oraba por su familia, Abraham no solo oraba con su familia. Son dos cosas diferentes, orar por y orar con la familia, sino que Abraham enseñaba, dirigía y administraba todo lo que tenía que ver con la vida espiritual de su familia, como un hombre con conocimiento, y más aún les mandaba como un hombre con autoridad. Hay hombres en los hogares que o no saben, o no entienden, o no quieren ejercer la autoridad que Dios le dio. Porque es más fácil ir sin hacer nada. Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Pero ejercer la autoridad en amor, ejercer la autoridad con firmeza, ejercer la autoridad dependiendo del Señor, eso no lo hace cualquiera. El Señor ha dicho que va a fortalecer a aquellos que quieren y hacen y están haciendo la voluntad de Dios. Y Él lo va a fortalecer y Él los va a ayudar. Pero Dios es soberano, como decía el pastor, y el hombre es responsable. El Señor no va a hacer lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer. De manera que Abraham también, en su hogar, él era el profeta. ¿Y por qué? Porque enseñaba. Él era el rey. ¿Por qué? Porque gobernaba. Pero él era también el sacerdote. ¿Por qué? Porque intercedía por su familia. Nosotros somos en nuestros hogares profeta, sacerdote y reyes. Y tenemos que estar conscientes de eso. Porque Dios mandó a Abraham y te manda a ti también y a mí a hacer esto. No es una opción. Un siervo de Dios hablando sobre esto dijo que habiendo hecho Dios un pacto con Abraham y su descendencia y siendo su casa circuncidada, por eso tuvo cuidado a la hora de enseñarles y dirigirles correctamente según la palabra de Dios a su familia. Y después vamos a ver los resultados de la obediencia de Abraham a este mandamiento.
Y tú y yo podemos ver más tarde que más temprano los resultados de obedecer también este mandamiento. Dice este hombre, todos aquellos que esperan bendiciones familiares deben ser conscientes de los deberes que tienen con la familia. Voy a repetir porque es importante esto. Todos aquellos que esperan bendiciones, si tú esperas bendición, ¿verdad? Yo también espero bendición en mi familia, pero hay un deber que conscientemente y deliberadamente nosotros tenemos que cumplir con nuestras familias. Abraham fue llamado para instruir no solo a sus hijos, sino también a toda su casa. En aquel tiempo, Abraham tenía esclavos. Y habían esclavos que él había comprado, que tenían hijos en su casa, que pasaban a ser también de él. Todos ellos eran enseñados, instruidos y supervisados por Abraham. Y medí bien mis palabras. No solamente debemos instruir, enseñar y mandar, sino debemos supervisar que se esté llevando a cabo lo que nosotros estamos haciendo. Todos los que estaban bajo el techo de Abraham eran enseñados, guiados y observados. Y no solo instruía, como dije, supervisaba todo lo que pasaba en su familia. Abraham hizo de esto entonces su primordial atención y ocupación para promover una piedad práctica en su familia. Promover una piedad práctica en su familia. Se enfocó en el mandamiento, lo puso en su corazón y entonces actuó conforme a la verdad que tenía en su corazón. Esto es lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, la palabra de Dios, y que yo te mando, estarán sobre tu corazón. El cabeza de familia debe estar consciente de que debe conocer la palabra de Dios para poder enseñarla a aquellos que están bajo su cuidado. Él tiene que conocerla primero. Entonces, después que están sobre tu corazón, y dice el verso 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te levantes, cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos da esto? ¿Qué idea nos da escuchar esta manera? Dios era específico, no dejaba nada afuera. Nosotros tenemos que estar conscientes de que esto es todo lo que debe estar en nuestros corazones y en nuestras mentes para nosotros ponerlo por obra. Sí, yo sé, y el Señor sabe que hay que salir a trabajar y que hay muchas cosas que hay que hacer, que hay que salir al supermercado, pero el Señor tiene en mente todas estas cosas para que nosotros en todos estos lugares tengamos nuestra mente, nuestros afectos y nuestra voluntad envuelta en la palabra de Dios. Esto es lo que Él desea. Y quiero explicar algo sobre el contexto de estos versículos que acabo de leer. Este llamado de amarás, estos versículos están en el contexto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza, y para que temas al Señor. Pero para que el amor de Dios fuera correcto y los mandamientos de Dios debían ser puestos en el corazón y ser el tema constante de pensamiento y la conversación. De manera que el Señor quiere todo nuestro ser envuelto en su obra.
Y el Señor sabe que tú tienes una esposa que tiene que cuidar, que tiene esto, que tiene que hacer, el Señor lo sabe, pero dentro de todo esto debe estar envuelto tu corazón en la mente y el corazón de Dios a través de la palabra de Dios. Por eso Deuteronomio dice, capítulo 4 también verso 9, por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Fíjense que el Señor habla más allá de lo que nosotros entendemos. Toda la posteridad de Abraham tenía que estar en la mente de Abraham antes de que nacieran. Y después vamos a vamos a entender por qué es que el Señor quiere que eso sea así. Nosotros aquí ahora tenemos que tener una mente distante para que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos, es para que continúe la verdad. Esto es lo que hay en la mente del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál era la instrucción o mandato que Abraham debía ordenar a su familia? ¿Qué es lo que tiene que haber en la mente del padre o del cabeza de familia para ordenar, mandar y supervisar a su familia? Bueno, el Señor dice, yo sé que Él los mandará a que guarden el camino del Señor. Es con el corazón de que sigan y continúen observando y guardando con una acción práctica, sin que hayan cambios o alteraciones en el camino. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. A veces nos preguntamos, ¿yo estoy en el verdadero camino? Hay tantos caminos, hay tantas iglesias, hay tantas personas que dicen que están en el camino. ¿Yo estoy en el camino? Los padres deben enseñar a sus hijos que anden por un camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? El Señor nos llama a preservar la verdad para caminar por un camino. Entonces esta verdad es una verdad que conduce a la piedad, como dice Tito capítulo 1, versículo 1. La verdad que conduce a la santidad, la verdad que conduce a la piedad, la verdad que transforma, la verdad que trae una mente y un corazón que es como el Señor Jesucristo, que camina como caminó Cristo, que habla como habló Cristo, que piensa como Él pensó, que obedece como Él obedeció al Padre, que está en dependencia total del Señor. Siervo de Dios hablando sobre esto dice, el Señor eligió a Abraham para ser padre del pueblo de Dios, para que instruyendo a su descendencia en el temor de Dios, pudiera guiarlos en caminos de justicia y de juicio. De manera que nosotros tenemos que saber para dónde vamos. Si usted trabaja en un lugar, usted tiene que conocer cuáles son sus deberes y cuáles son las cosas que usted tiene que hacer. No va a estar en un trabajo que usted no sabe lo que va a hacer. Entonces, los padres tienen que saber que ellos tienen que llevar y guiar a esos hijos por un camino de justicia y de juicio, de tal forma que ellos llegaran a ser participantes de la salvación que Dios había prometido y no fueran sorprendidos por el juicio final. Esto es importante, esto tiene que estar en nuestra mente. Nuestros hijos tienen que saber para dónde es que vamos, cuál es el norte que llevamos y cuáles son las consecuencias de desviarse de ese norte. Y aquí la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades circundantes sería un memorial permanente del castigo justo de Dios por el pecado.
Y Dios quería imprimir en el corazón de Abraham que hay juicio por el pecado. Y no cualquier juicio. Los hijos tienen que saber las consecuencias del pecado. Ellos deben saber que el pecado trae ruina, destrucción, castigo eterno, fuego, un fuego que nunca se apagará. Un castigo eterno con el cuerpo y con el alma. Porque pecamos con el cuerpo y pecamos con el alma. Todos los que han muerto ahora mismo, los cuerpos están en un lugar, en una tumba. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, todos resucitarán. Si fue en el mar que murió, de allí el mar entregará a sus muertos, dice la Escritura. Todos los muertos serán entregados y todas las almas serán unidas a sus cuerpos. Y con el cuerpo y con el alma habrá aquel juicio final. Y de la misma manera irán unos al castigo eterno y los otros a la salvación eterna en Cristo. Los hijos tienen que saber esto. Nosotros tenemos que conocer esto. Abraham conoció esto. Y piensen por un momento cómo predicó Abraham a sus hijos estas verdades, habiendo visto el humo subiendo de Sodoma y de Gomorra, y habiendo intercedido por ellos de la manera en que oímos la lectura aquí. ¿Cómo puso este hombre su corazón para clamar por Sodoma y por Gomorra? Y ni siquiera menciona a su sobrino. Comenzó con 50 y fue bajando para persuadir al Señor de que no trajera destrucción en aquel lugar. De manera que esto estaba en la mente y en el corazón de Abraham. Abraham no tenía esta escritura antes, ni había oído a Dios diciéndole esto antes, ni viendo un juicio como este. Nosotros tenemos toda la escritura. Abraham entonces tenía que asegurarse de enseñar la palabra viva y verdadera, esa palabra que transforma a su casa y a su descendencia, para asegurar la adoración y la santificación al Señor, y a la vez para que fueran también ciudadanos ejemplares en la sociedad en que les ha tocado vivir. Esto tiene que estar en nuestra mente, esto tiene que estar en nuestros corazones, para nosotros poder hablar con nuestros hijos con la verdad y que nuestros hijos entiendan y crean. Y escúchenme, niños, hijos que estáis aquí, vuestros padres están orando por ustedes, están orando con ustedes, están predicándole la palabra, porque hay un juicio final y porque Dios también le ha mandado a que hagan tal cosa. Que guarden el camino. ¿Qué significa esta frase? Palabra hebrea que describe un curso de conducta, una forma de vivir. Un modo de vivir según las instrucciones que se reciben, observando una conducta que concuerda con la voluntad revelada de Dios. Señor Jesucristo en el Sermón del Monte trae una advertencia muy grande y clara. Mateo capítulo número 7. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, es ancho.
Por eso es que quiero llamar la atención a ese camino, porque Dios dice a Abraham para que anden en el camino y guarden ese camino y protejan ese camino. Nuestros hijos deben proteger con convicción profunda ese camino. Pero dice el Señor, muchos son los que entran por esa puerta y por ese camino. ¿Y por qué? Da la razón, verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son. Amados hermanos, nuestras iglesias son pequeñas, pero es por esto. No son muchos, son pocos que anhelan este camino. Son pocos los que entran por esa puerta, porque no quieren esto. Quieren otra cosa. Quieren otra cosa. Juan Calvino, hablando sobre esto, dice: Abraham enseñará a su familia a caminar en el temor del Señor después de su muerte, como si se dijera que el hombre fiel no solo debe buscar honra para Dios y vivir él, sino que debe dejar una buena semilla para después de su muerte, porque la palabra de Dios es la simiente incorruptible de la vida. Esa palabra de Dios perdura para siempre, aunque el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. No podemos desviarnos. Este es el camino. Leyendo la palabra, explicando la palabra y aplicando esta palabra. La de Dios, esa es la que transforma, esa es la que guía. Es para que andemos en ese camino. Como dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por tanto, dice Calvino, tiene una razón para morir esa palabra con nosotros. Se extingue cuando Dios nos retira de este mundo, nos llama a su presencia y nos llevamos todo con nosotros a la tumba. Todo lo que tú conoces de la palabra de Dios se irá a la tumba contigo. No obstante, aun siendo débiles y mortales, y aunque tengamos que partir de este mundo, trabajemos para dejar la palabra de Dios como una raíz en la mente, los afectos y la voluntad de nuestros hijos. Pero eso es un trabajo arduo. A veces nos sentimos que no tenemos fuerzas, pero el Señor ha prometido darnos la fuerza para que cuando muramos y hayamos vuelto al polvo, que Dios sea honrado y que su recuerdo permanezca para siempre en la mente y el corazón de nuestros hijos. Esto es importante, porque es que estamos viviendo tiempos peligrosos. Muchos que amamos han cogido otro camino. Personas que amamos y que han sido de bendición para nosotros de muchas maneras, han cogido otro camino. ¿Pero cuál es el camino? Dios nos exhorta a través de los profetas a apartarnos de los malos caminos. Jeremías 25:5, vuélvanse del mal camino, y nos dirige para que vayamos por el camino verdadero. ¿Puedes buscar conmigo Jeremías capítulo 6, versículo 16? Dice la palabra de Dios allí en Jeremías 6:16. Así dice el Señor. Dios está hablando a través de su palabra. Paraos en los caminos y mirad. Me voy a parar ahí, me voy a detener un momento ahí. Detente. Estamos aquí
estamos viviendo esta vida en este tiempo, y Dios te dice, párate, detente, considera. Entonces nos paramos y ahí hay varios caminos. Hay un camino hacia allá, hay un camino hacia allá, hay otro camino hacia allá, quizá hay un camino hacia atrás. Hay muchos caminos y tú estás mirando todos los caminos. El Señor dice, preguntad. Hay personas a quienes debes preguntar. Primero, pregúntale a Dios cuál es el camino, porque Él va a explicar cuál es el camino. Pero hay hombres fieles que nos pueden dar el entendimiento de cuál es ese camino. Debe preguntar por los senderos antiguos. Oh, pero hay muchos senderos y caminos que son novedosos, son nuevos y que tienen cosas nuevas. Yo tengo 38 años en el Evangelio por la gracia de Dios. A los 29 años fui llamado por el Señor, por su gracia y por su misericordia. Y he estado en este camino. Pero han habido muchísimas maneras que han llegado a mi vida, como que he visto, como que hay otro, como si me estuvieran llevando para otro camino. Por la gracia de Dios me mantengo en este camino. No he cambiado, sigo en este camino. Ahora, hay un camino antiguo y Dios lo llama aquí el buen camino. Pregunta cuál es el buen camino. Entonces no hay 3 caminos ni 2 caminos. Hay un buen camino. ¿Y qué debes hacer? Una orden, andad por él. Aquí no está diciendo que es fácil ese camino. Hay que pagar un costo para estar en este camino. Pero hay gente que quiere andar más suave. ¿Y cuál va a ser el resultado de andar por ese camino? Hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que Dios busca es que tú tengas descanso para tu alma. Hay otros caminos que te dan descanso en tus sentimientos, que te dan descanso en tus emociones. Pueden alegrarte, puedes escuchar una música que te apasiona y ¡ay, qué buena música! Pueden pasar muchas cosas. Pero este camino es un camino que haya descanso para el alma. Es espiritual, no es algo físico. Es un camino donde en tus diferentes situaciones, tribulaciones, angustias, aflicciones, situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas, este camino da paz en medio de esas situaciones. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y trae paz, tranquilidad y sosiego a todos aquellos que aman el nombre de Dios y obedecen su palabra. Este es ese camino. Pero fíjese que hubo una respuesta allí en Jeremías 6:16, que ellos dijeron, no andaremos. No hay amor en ese camino. Son legalistas en ese camino. Son duros en ese camino. No andaremos. O como dijeron los judíos al Señor, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Por qué? Si es lo que te está haciendo el bien. Si es lo que te está trayendo es vida y transformación. ¿Por qué? Porque no queremos andar en el camino que Dios da, porque es un camino estrecho, es un camino angosto. No es lo que tú digas que tú tienes que hacer, sino lo que Él dice aquí, porque Él es profeta, sacerdote y rey también. Y Él es el que da descanso a tu alma. Solamente Él.
En Jeremías 18, versículo 15, en su segunda parte, dice el Señor, se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas para andar por atajos, por caminos vecinales. ¿Cómo tú quieres andar? ¿Qué es lo que tú quieres? Que hay un camino. Pero en este camino hay un costo que hay que pagar. No porque te salvas por eso, porque en Cristo somos salvos por su gracia y misericordia, sino que hay un precio que hay que pagar para andar por las sendas antiguas. Hay un costo alto para permanecer en la verdad y estar en esa verdad. Porque esa verdad conduce a la piedad y a la santidad. ¿Y saben cuál es? La meta, ser como Cristo. Tú tienes que ser como Cristo. Estamos regresando al paraíso en este camino. Muchos buscan un camino suave, tranquilo, un camino sin confrontación, un camino para llegar al cielo sin restricciones, sin confrontación, haciendo lo que yo deseo. Yo creo que las cosas son de esta manera y por ahí es que me voy. En Lucas capítulo número 14, habla de lo que cuesta seguir a Cristo, del precio que hay que pagar. ¿Y sabe cuánto tienes que pagar? Todo. Todo. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él. No eran pocos ahí, muchas multitudes. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece u odia a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oye, Señor, tú le estás hablando a una multitud, se van a ir. Porque eso es fuerte. Y aquí la palabra odiar y la palabra aborrecer no es que aborrezcas a nadie, porque Él nos manda a amar a nuestros enemigos, sino que lo ame menos. El que no ama menos, todas las cosas tienen que estar supeditadas al amor, la gloria y el servicio de Cristo. Todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas. De manera que hay un costo alto que hay que pagar. Pero hay una bendición gloriosa que vamos a recibir. Él es galardonador de los que le buscan. Él bendice con una bendición especial. Nosotros estamos sentados en Cristo, en lugares celestiales, en Él. Los hijos de Dios han estado en la mente de Dios desde antes de fundar el mundo. Nos amó con un amor entrañable, con un amor inmutable, con un amor libre. Tú no habías hecho nada, ni habías nacido. Cuando Él te amó antes de fundar el mundo, por eso Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque no puede darle menos de ahí.
como él decía el pastor ahorita, Él nos lo da todo. Todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios, especialmente tu propia vida. Si no, tú no estuvieras aquí. Dame, hijo mío, tu corazón. De manera que nosotros debemos clamar al Señor en oración, que Él nos muestre por dónde debemos andar y cuál es el camino que debemos llevar. Y si en el camino que vamos, nosotros le estamos glorificando a Él. Porque a veces somos nosotros nuestros propios ídolos y nos adoramos a nosotros y caminamos según nosotros y seguimos a los hombres. Tenemos que tener cuidado. Por eso el salmista en el Salmo 139, verso 24 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, camino malo, y guíame, condúceme al camino eterno. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Muy peligrosos. Nuestro Señor Jesucristo entonces personifica ese camino. Él dice: yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí. De manera que si tú no estás en ese camino, yo te llamo en esta hora para que vengas al camino. Ese camino que Cristo abrió con su muerte en la cruz, una muerte expiatoria, una muerte que abrió un camino que está vivo, no está muerto, es un camino vivo que nos lleva a la presencia del Padre y podemos hablar con Él como antes no se podía hablar con Él. Por eso Él llama: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tu alma necesita descanso y solamente lo tiene en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué aprendemos de aquí? Hay algunas aplicaciones prácticas hasta aquí. Debemos alabar y glorificar al Señor por su amor, bondad y misericordia con su pueblo. Estas cosas no se están predicando. Estas verdades que confrontan y que nos convencen de pecado porque no hemos caminado como debiéramos caminar. No hemos hecho en nuestras familias como debimos haberlos hecho. No hemos trabajado con nuestras esposas como debemos haber trabajado. Tenemos que enseñar a nuestras esposas en medio de nuestra familia. Nuestras esposas también tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos. Pero el hombre debe saber que su esposa es una responsabilidad para él, porque él debe santificarla así como Cristo santifica la iglesia a través de la palabra. Pero debemos dar gracias al Señor porque Él no nos deja solos, nos trae su palabra. Nos elige, nos sienta en lugares celestiales, como dije, en Cristo, Efesios 1:3. Debemos también asegurarnos, en segundo lugar, de que el Señor sabe quiénes somos nosotros, que nos conoce. ¿El Señor te conoce? ¿Tú conoces al Señor? Yo no te estoy diciendo y preguntando si tú tienes algún conocimiento de la Biblia,
ni si tú vienes a la iglesia. No, no es eso. Es si el Señor tiene esa relación que tenía con Abraham. Una relación experiencial, por experiencia. Amó a Abraham con amor eterno en Cristo, con un amor que no cambia. Amó a Abraham de tal forma que lo eligió para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra y que a través de él viniera el Mesías. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Le crees tú a Dios? ¿Crees tú a Dios? Abraham confió en el Señor. Hay muchas cosas que Abraham no entendía. Hay muchas cosas que Abraham no conocía. Hay muchas cosas que él no vio con sus propios ojos. Hay promesas que solamente quedaron en la mente de Abraham y él murió. Pero tú y yo, por la gracia de Dios, tenemos toda la Escritura. Recuerdo una pregunta en Génesis 15:8 que Abraham le hizo al Señor: ¿en qué conoceré que voy a heredar esa tierra? Él tenía dudas. Tú y yo no tenemos dudas porque aquí está la verdad. Entonces debemos orar que el Espíritu Santo abra los ojos ciegos que tenemos para poder ver la gloria y las maravillas de Dios y poder entender la verdad y vivir la verdad y predicar la verdad. ¿Cuál era el secreto de esta predilección de Dios con Abraham? La obediencia, con sinceridad de corazón. Génesis capítulo 12. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Salió Abraham. Abraham, circuncida a tu familia. Él fue el primero. Y circuncidó a todos los que estaban en la casa. Una vida de obediencia. Una vida entregada. Para esto nosotros necesitamos la gracia de Dios. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para hacer tal cosa. Abraham no lo hizo en su fuerza. Acuérdense todas las dudas. Y el Señor le dice: sal afuera, mira al cielo. ¿Ves todas las estrellas? Sí, sí, así va a ser tu descendencia. No entendía. Hay muchas cosas que no entendemos y no tenemos que entenderla, tenemos que creerla. Si están en la Escritura, tenemos que creerla. ¿Piensa Dios de ti como pensó de Abraham? ¿Te conoce el Señor? Señor Jesucristo también en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre. Dice esto, hicimos esto, tomamos la cena del Señor, cantamos, echamos fuera demonios, y el Señor no le dice que no lo hicieron. Lo único que dice: yo nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Esto es fuerte. Por eso te pregunto, si tú eres conocido por el Señor y si el Señor te conoce. Esa obediencia sincera, honesta y diligente de Abraham, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé eso. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y guardan sus mandamientos, dice el Salmo 25:14. Todos aquellos que por la fe en Cristo viven una vida en comunión con Dios, conocen más de la mente de Dios que el resto del mundo. Dios se revela a aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Eso es lo que vemos en Abraham y Dios.
Amigos que estáis aquí que no conocen al Señor, el Señor no quiere que tú sigas en el camino que andas. Volveos, volveos, dice Ezequiel 33, versículo 11, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? En Cristo hay salvación y vida eterna. Él es el camino, vuelvo y digo, y la verdad y la vida. En Él hay paz con Dios por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y pensemos y meditemos. Y esta noche vamos a entrar en otros detalles de nuestro versículo para amarrar algunas cosas y que los padres que están aquí y los futuros padres que también están escuchando este sermón puedan entender cuál es su responsabilidad primordial en el hogar que el Señor le ha puesto. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, he aquí tu palabra ha sido expuesta, explicada. Aplícala, Señor, a nuestros corazones. Que una porción especial de tu Espíritu se descienda sobre nosotros y nuestros hijos y los padres que estamos aquí podamos entender la responsabilidad primordial que tenemos de mandar y enseñar justicia y juicio a nuestros hijos para la gloria de tu nombre. Perdona nuestros pecados, Señor. Estamos aquí conscientes de nuestras debilidades. Estamos aquí conscientes también de que tú perdonas el pecado y que tienes misericordia de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, Señor, si hay alguno de nuestros hijos y aún de las visitas que están aquí que todavía no te conocen, tráelos, Señor, con cuerdas de amor, para que crean en ti y se salven del juicio que vendrá. Sé propicio a nosotros, Señor. Nosotros te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Y lo hacemos en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que hoy vive para siempre. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.